Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, autorizó a Ucrania a utilizar misiles ATACMS para atacar territorio ruso en respuesta a la colaboración militar entre Rusia y Corea del Norte. Vladimir Putin firmó un decreto que amplía las condiciones para usar armas nucleares, estableciendo que el lanzamiento de misiles balísticos hacia Rusia será considerado motivo suficiente para justificar su uso. Rusia intensificó su ofensiva en Ucrania con un ataque combinado de más de 200 misiles y drones, dejando al menos 10 muertos y causando daños severos a la infraestructura energética. El Parlamento Europeo solicitó a la Comisión Europea intensificar los esfuerzos para llevar al dictador Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional en respuesta a las graves violaciones de derechos humanos cometidas bajo su régimen. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Ucrania a utilizar misiles ATACMS para atacar territorio ruso en respuesta a la colaboración militar entre Rusia y Corea del Norte. La medida, adoptada en un contexto de transición política en Estados Unidos, busca fortalecer las capacidades ucranianas ante un conflicto cada vez más complejo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance ATACMS para ataques dentro de territorio ruso. Este cambio en la política estadounidense responde a la creciente cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte, además de la inminente transición presidencial en Estados Unidos con el regreso de Donald Trump. La administración Biden había sido cautelosa con el uso de estas armas en suelo ruso por temor a una escalada del conflicto. Sin embargo, la inminente transición en la Casa Blanca podría replantear el respaldo a Ucrania, lo que impulsó esta decisión. Los ATACMS, capaces de alcanzar objetivos a 300 kilómetros, permiten a Ucrania atacar puntos estratégicos en Rusia, como depósitos de municiones y bases militares, especialmente en Kursk, donde se espera una ofensiva combinada de las tropas rusas y norcoreanas. Esta decisión incrementa las tensiones con el régimen de Vladimir Putin, que considera estos ataques una posible intervención directa de la OTAN. Además, ejerce presión sobre aliados europeos como Reino Unido y Francia, quienes podrían verse tentados a autorizar el uso de armas similares. La medida, adoptada en los últimos días de la administración demócrata, reconfigura el panorama para una negociación futura. Vladimir Putin, tras la victoria de Donald Trump, manifestó disposición para dialogar sobre Ucrania, lo que añade incertidumbre sobre cómo evolucionará la guerra bajo la nueva administración estadounidense. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, adoptó un tono cauteloso tras el anuncio de que Washington permitirá a Kiev utilizar misiles de largo alcance estadounidenses contra Rusia, afirmando que estas armas hablarán por sí solas. Un funcionario estadounidense confirmó que Ucrania recibió luz verde para emplear estos misiles, un cambio de estrategia que Kiev había solicitado insistentemente desde el inicio de la invasión rusa en el 2022. Aunque Zelensky no lo confirmó directamente en su discurso diario, destacó la importancia de la capacidad de largo alcance de su ejército y señaló que numerosos medios informan que hemos recibido la autorización de tomar medidas adecuadas. Sin embargo, subrayó que los bombardeos no se llevan a cabo con palabras y que los misiles hablarán por sí solos. Esta decisión llega en un momento clave, con el final del mandato de Joe Biden y la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Ucrania venía reclamando desde hace meses la autorización para utilizar los misiles Storm Shadow británicos y los ATACMS estadounidenses, con alcance de varios cientos de kilómetros, para atacar centros logísticos y aeródromos clave del ejército ruso. Hasta ahora, muchos países habían rechazado la autorización por temor a una escalada del conflicto. El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que el uso de estos misiles significaría que los países de la OTAN están en guerra contra Rusia, elevando las tensiones entre el régimen ruso y Occidente en un conflicto cada vez más internacionalizado.
Superados los 1000 días desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, Vladimir Putin, presidente ruso, firmó un decreto que amplía las condiciones para usar armas nucleares. El dictamen establece que el lanzamiento de misiles balísticos hacia Rusia será considerado motivo suficiente para justificar su uso. Este cambio sigue a la autorización de Estados Unidos a Kiev para emplear misiles ATACMS contra territorio ruso. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, justificó el decreto señalando la necesidad de adaptarse a las amenazas actuales. Sin embargo, esta medida parece más bien una táctica de intimidación para escalar el conflicto y disuadir la ayuda militar occidental a Ucrania. Con esta acción, Rusia reafirma su disposición a utilizar la amenaza nuclear como herramienta política. El decreto también indica que ataques aéreos masivos o acciones conjuntas entre un país no nuclear como Ucrania y una potencia nuclear como Estados Unidos podrían ser interpretados como agresiones conjuntas. Esto amplía el margen de interpretación del régimen de Putin, poniendo en riesgo la estabilidad internacional al legitimar una posible respuesta desproporcionada. Rusia, lejos de buscar una solución pacífica, avanza hacia una peligrosa militarización del conflicto, lo que agrava aún más la inestabilidad regional y amenaza con desatar una crisis global sin precedentes. Rusia intensificó su ofensiva en Ucrania con un ataque combinado de más de 200 misiles y drones, dejando al menos 10 muertos y causando daños severos a la infraestructura energética. Este bombardeo, uno de los mayores en meses, destaca la estrategia del Kremlin de atacar objetivos civiles y energéticos, profundizando la crisis humanitaria justo antes del invierno y a 1000 días del inicio de la invasión. Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania con más de 200 misiles y drones, marcando su mayor ofensiva combinada en meses. Este bombardeo nocturno obligó a miles de residentes a buscar refugio y causó importantes daños a la infraestructura energética del país, además de dejar al menos 10 muertos y decenas de heridos, según fuentes ucranianas. El ataque ocurrió en vísperas del cumplimiento de los 1000 días desde el inicio de la invasión rusa a gran escala. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que Rusia empleó 120 misiles de diversos tipos, incluidos de crucero, balísticos y drones Shahed de fabricación iraní, de los cuales las fuerzas ucranianas derribaron más de 140. A pesar de ello, los ataques golpearon duramente a ciudades como Mykolaiv, donde murieron 2 personas, y Sumy, donde el ataque posterior dejó 8 fallecidos, entre ellos 2 niños y cerca de 50 heridos. La empresa energética ucraniana DTEK reportó daños significativos en sus plantas de energía térmica tras lo que describió como el 8º ataque masivo contra sus instalaciones este año. Maxim Timchenko, director ejecutivo de DTEK, enfatizó la necesidad urgente de sistemas adicionales de defensa aérea para proteger la infraestructura crítica y garantizar el suministro de energía durante el invierno. Los ataques reiterados del régimen de Vladimir Putin a la infraestructura crítica plantean serios desafíos para Ucrania, que enfrenta la amenaza constante de apagones prolongados y limitaciones de calefacción durante los meses más fríos del año. La Unión Europea amplió sus sanciones contra Irán por suministrar drones y misiles a Rusia en el marco de la invasión a Ucrania. Las nuevas medidas se enfocan en restringir el uso de puertos y embarcaciones para la transferencia de estos equipos militares y sus componentes. El comunicado oficial destacó una prohibición de exportar, transferir o vender desde la Unión Europea hacia Irán materiales usados en la producción de misiles y drones. Asimismo, se vetaron transacciones con puertos y esclusas controlados por personas o entidades incluidas en la lista de sancionados. Entre los nuevos sancionados figuraba la empresa Islamic Republic of Iran Shipping Lines y su director ejecutivo Mohammad Reza Kiareani, además de 3 compañías rusas, Geflot, BTS Broker y Arapax. Según la Unión Europea, estas empresas transportaron armas y municiones iraníes por el mar Caspio, incluidas plataformas de drones para reforzar a las tropas rusas en su invasión. El bloqueo europeo busca con estas sanciones limitar el acceso del régimen de Vladimir Putin a recursos bélicos que provienen de Irán, endureciendo así las restricciones en respuesta a la cooperación militar entre ambos países.
Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Regresamos en Europa al Día para contarles que el reciente pacto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont ha desatado una fuerte controversia en España. Las concesiones al líder separatista y prófugo de la justicia, necesarias para garantizar la mayoría parlamentaria, plantean riesgos para la estabilidad institucional al cuestionar la independencia judicial y generar divisiones internas. Este acuerdo pone a prueba la estabilidad del Estado de Derecho y la sostenibilidad de un gobierno condicionado por intereses particulares. El reciente acuerdo entre el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya y prófugo de la justicia, ha desatado un debate sobre el impacto en las concesiones a los separatistas en la estabilidad del Estado español. Necesario para que Sánchez conserve su mayoría parlamentaria, revela cómo una minoría puede ejercer una influencia desproporcionada en la política española. Puigdemont, desde su exilio en Bélgica, ha condicionado su apoyo a los presupuestos generales del Estado a medidas polémicas, incluyendo la condonación de un supuesto déficit fiscal de 22.000 millones de euros con Cataluña y críticas públicas del presidente al Tribunal Supremo por no aplicar la ley de amnistía a su favor. Estas demandas plantean serias tensiones entre las comunidades autónomas dentro del propio PSOE, generando divisiones en la coalición de gobierno. El acuerdo ha puesto en tela de juicio la independencia judicial, con Puigdemont exigiendo que Sánchez cuestione al Tribunal Supremo y actúe en contra de decisiones judiciales que afectan directamente al líder separatista. Este gesto no solo amenaza al Estado de Derecho, sino que también refuerza la percepción de un ejecutivo debilitado y condicionado por intereses partidistas. La estrategia de Sánchez para mantenerse en el poder ha suscitado críticas sobre la sostenibilidad de este modelo de gobernabilidad. Las concesiones otorgadas a los separatistas no solo polarizan la política española, sino que también plantean dudas sobre la capacidad del gobierno para priorizar el interés general frente a presiones de grupos específicos, poniendo a prueba los fundamentos democráticos del Estado español. Elías Bendodo, miembro del Congreso de Diputados por el Partido Popular, tuvo fuertes críticas contra Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez, señalando que cada día que pasa se confirma que tenía la Moncloa como sede de sus negocios. Se confirma cada minuto que pasa y cada noticia que conocemos que la Moncloa era la sede social de los negocios de Begoña Gómez. Si días atrás, recientemente conocíamos que la secretaria general de la presidencia del gobierno, que depende del propio presidente del gobierno, tenía bajo su mandato a una persona que era la secretaria de los negocios de la mujer del presidente del gobierno, algo que es un absoluto escándalo. Sí se confirma lo que hemos conocido hoy, que es ya cerrar el círculo, por decirlo de alguna manera. La hermana de esa secretaria de los negocios de Begoña Gómez era la coordinadora del máster. Si esto se confirma, estamos hablando de un asunto de extremísima gravedad, que confirma lo que les decía al principio, que la Moncloa era no solo la residencia oficial del presidente del gobierno, como ha sido todos estos años de democracia, sino también la sede social de los negocios de la mujer del presidente del gobierno. El mayor defensor de la figura de la mujer del presidente del gobierno ha sido hasta ahora el señor Bolaños, que habló de cacería inhumana que se hacía contra la mujer del presidente del gobierno. Hoy algunos compañeros, incluido yo, le hemos preguntado sobre esta cuestión y sorprendentemente el señor Bolaños no ha dicho ni pío, ni ha defendido a la mujer del presidente del gobierno. ¿Qué sabe ya el señor Bolaños o qué teme ya el señor Bolaños respecto a la posible declaración de mañana del señor Aldama? El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, calificó a la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, como una ministra huida y a la fuga. Tellado acusó a Rivera de protagonizar un fraude electoral y político sin precedentes y denunció su ausencia en las zonas afectadas en Valencia por la Dana, pese a que han transcurrido 21 días desde el desastre. Desde el 24 de abril usted cobra como vicepresidenta del Gobierno de España, pero la realidad es que no ejerce y no ha ejercido en todo este tiempo. Ha sido usted una ministra huida,
una ministra a la fuga. Ha sido usted un fraude electoral y es usted un fraude político sin precedentes en la historia de nuestro país. Y hoy está aquí usted obligada. Hoy está aquí usted obligada. Hemos tenido que poner en peligro lo único que a usted le importa, que es su futuro en Europa, para conseguir que hoy esté aquí dando la cara. Mire, han pasado 21 días desde las riadas de Valencia y es usted la principal responsable en materia hidrológica de nuestro país. No se rían, no se lo creen, lo es, lo es. ¿De verdad que no ha tenido tiempo en 21 días a pisar Valencia? ¿De verdad que no? Ciertamente no sé cómo usted es capaz de dormir tranquila por las noches. No lo sé. Mire, mañana efectivamente se hablará del fraude de hidrocarburos, pero señora Montero, no será aquí, será en un juzgado de Madrid y comparecerá el señor Aldama. Señora Rivera, usted concedió esas autorizaciones. Usted y su departamento concedió esas autorizaciones. Me temo que usted va a pasar bastante tiempo declarando los juzgados entre una cosa y la otra, entre las riadas y el fraude de los hidrocarburos. Le planteo las preguntas, señora Rivera. ¿Cree usted que aún está capacitada para ser comisaria europea? Si le imputan a usted, ¿arrastrará a toda la Comisión Europea con su imputación? Nada más y muchas gracias. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos aquí en Europa al Día. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitó a la Comisión Europea intensificar los esfuerzos para llevar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional en respuesta a las graves violaciones de derechos humanos cometidas bajo su régimen. El llamado busca fortalecer las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y reafirma el compromiso de la Unión Europea con la justicia y los derechos fundamentales en Venezuela. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo instó a la Comisión Europea a impulsar el enjuiciamiento del dictador Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, en respuesta a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, intensificadas tras las fraudulentas elecciones presidenciales del 28 de julio. El Parlamento subrayó la necesidad de actuar con firmeza en defensa de los derechos y libertades del pueblo venezolano. Dolors Montserrat, presidenta de la Comisión, urgió a la Unión Europea a cumplir con su mandato parlamentario, destacando la importancia de enjuiciar a Maduro como medida clave para proteger los derechos humanos. Además, solicitó a la Comisión Europea un informe actualizado sobre la situación en Venezuela y la implementación de la resolución adoptada en septiembre. La petición, presentada por opositores venezolanos, exige a la Unión Europea que colabore con la CPI para avanzar en las investigaciones y ordenar la detención de Nicolás Maduro. Esa solicitud se basa en los crímenes de lesa humanidad documentados en 2014, 2017 y 2024, así como en el acuerdo de cooperación de 2006 entre la UE y el Tribunal Internacional. Parlamentarios como Alma Escurra, de PP, y Jorge Butzadet, de Vox, destacaron la obligación moral de presionar al régimen chavista. Por su parte, la Fiscalía del Tribunal reafirmó su compromiso de investigar de manera independiente los crímenes relacionados con la crisis venezolana y garantizar la rendición de cuentas, ya sea a través de esfuerzos internacionales o de iniciativas genuinas dentro de Venezuela. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupotvl.com, síganos también en Twitch como TVLESP, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Y la semana que viene los esperamos aquí con más información en Europa al Día.